día de hoy. Voy a volverla a compartir porque hay algunos que acabaron de entrar. Entonces es bueno que usted tome nota de esto, ¿verdad? Bien, entonces nos vamos a ubicar primero en el contexto de dar gracias a nuestro Padre Celestial. 3 minutitos, vamos a escuchar acá y a mirar la oración del día de hoy, viernes, segundo viernes del mes, o primero, ¿verdad? Perdón. Hoy será un hermoso día. Dios va conmigo. ¿Por qué he de sentir temor si mi mayor protector, que es Dios, a mi lado? ¿Por qué he de desconfiar si Dios me ha prometido que estará conmigo? ¿Por qué he de estar triste si Dios ha de darme consuelo en medio de la dificultad? ¿Por qué he de rendirme si mi Dios ha de luchar junto conmigo en esta vida? ¿Por qué he de dar pasos atrás si Dios tiene grandes cosas para mí en el futuro? Hoy iniciamos un nuevo y hermoso día, donde obtendremos un sinnúmero de bendiciones de parte de nuestro Dios, donde veremos cómo nuestro Señor nos sostiene y nos cuida a donde sea que vamos. Hoy no será un día cualquiera, porque cuando caminamos al lado de Dios, entonces los días se tornan especiales, llenos de grandes bendiciones y momentos de alegría. Cualquier dificultad, con Dios se puede superar. Sea cual sea el problema que enfrentemos, con Dios todo se resolverá con tranquilidad. Porque Dios nunca nos ha de dejar solos y siempre está y estará cuando más lo necesitemos. Dios escucha cada oración que elevamos al cielo. Sabe los planes del día y sabe que necesitamos de su presencia. Por ello, hoy, antes de iniciar este día, elevemos una oración a nuestro Señor. Padre amado, un nuevo día me has regalado, un día que sin duda traerá muchas bendiciones a mi vida. Hoy quiero dejar todo en tus manos, mis planes, mi trabajo, mi familia, mi camino. Guíame, Señor, en este día. Cuida de mí y de quienes me rodean. Nunca me desampares y siempre hazme sentir que no estoy solo, que tú estás a mi lado en cada paso que doy. En este día, solo pido poder regresar a casa y ver a mis seres queridos como cada día. Gracias por todo, Dios. Gracias por bendecirme. Gracias, Señor. En Jesús. Amén. En este día deja todo en las manos de Dios, porque Él sabe lo que es mejor para ti. Nunca lo dudes. Dios irá contigo a donde sea que vayas. Ok. Bien, entonces decíamos, un momentito aquí, por favor. Decíamos que íbamos a necesitar, como efectivamente lo es, de algunas informaciones referentes a la tabla periódica. Y específicamente quiero comenzar con lo siguiente. ¿Qué? A ver. Vega. Algunos que están llegando tarde, pero igual
igual llegan. No puedo relacionar eso con inasistencia. Bueno, comencemos entonces con otra de las características. Vamos a mirar características del carbono. Especificaciones. ¿Por qué es tan importante el carbono? En ese caso, si nos ubicamos en la tabla periódica al lado derecho, encontramos el grupo 4A, en donde se encuentra el carbono, ¿cierto? ¿En qué posición está ahí el carbono en ese grupo 4A? ¿Está de primero, está de segundo, de último? Está de primero. Está de primero, muy bien. Vamos a empezar por ahí. Vamos a empezar por ahí. Posición de este señor está en el grupo 4A. Lo voy a separar porque esta sola característica me va a dar pie para un montón de cosas, de recordar un montón de cosas. Empecemos recordando qué significa ese 4 de los romanos, que igual en su tabla periódica puede ser en arábigo y eso no importa. La letra A puede ser en minúscula, eso no importa. O no puede tener letra, como en algunos casos. Pero igual, vamos a recordar aquí qué significa eso. Ese 4 tiene que ver específicamente con la cantidad de electrones de valencia que va a tener un elemento en virtud de su distribución electrónica. Ahorita recordamos algo de eso. Electrones de valencia. Un electrón de valencia, pues, imagínate, con una masa tan extremadamente pequeña y una carga tan extremadamente pequeña, con exponentes negativos en columbio, carga, por ejemplo, y demás, yo voy a pensar de que son muchos o pocos. Ahorita miramos si son muchos o si son pocos. Si esos 4 electrones de valencia están presentes en el elemento carbono, entonces me implica que su distribución electrónica debería terminar en las mismas 2 letras en las que terminan todos los del grupo 3 hasta el grupo 8A, es decir, S y P. Ahorita recordaremos qué significa S, qué significa P. S, en virtud de la posición, máximo 2 electrones, P, máximo 2 electrones. Si yo sumo, como hacíamos en grado 10, si sumamos los exponentes de las últimas 2 letras de una distribución electrónica, esa sumatoria tiene sí o sí que coincidir con el grupo. Claro, porque me representan los electrones de valencia que tiene el elemento. Yo me imagino que si vamos un poquitico más a la derecha, encontramos el grupo 5, en donde está el nitrógeno. Ya el nitrógeno no puede terminar de esta misma manera con los exponentes iguales a como termina el carbono, porque el nitrógeno ya está más a la derecha, ya tendrá más electrones de valencia, ya va a tener un mayor número atómico, va a tener una mayor masa que el carbono. Y así sucesivamente. Si sigo avanzando, por ejemplo, al grupo 7, encontraré el flúor. Y si sigo al grupo 8A, ya encontraré al neón, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, cada elemento va a tener un sitio específico. ¿Qué significa? Por ejemplo, la letra A, porque no puede ser X, Y o B. Si es A, me quiere indicar que hace parte de la familia. A ver, alguien que le va a encontrar. Significa que esa familia hace parte de las columnas importantes en la tabla periódica. Eso significa representativo, lo que es A mayúscula o minúscula. Lo que es B significa transición. Ahorita hacemos un esquema representativa o un elemento de la familia representativa. Todo lo que sea A, nos enseñaban en grado décimo, van a terminar en S
o en SP. Todo lo que sea A, representativo. Todo lo que sea B, terminará en D, DF o SD, dependiendo del elemento y dependiendo también, obviamente, de su número atómico. La letra S y la letra P, si sumamos los exponentes, me da el 4. ¿Y qué significa la N? Ya la N aquí no significará número de mol. Significa un número que oscile del 1 al 7, porque 7 son los niveles principales de energía. Aquí me están hablando del nivel, subnivel, del nivel, subnivel. ¿Sí ves? En ese sentido, esa sola característica de que tenga 4 electrones de valencia y esté en el grupo A, me confirma esta palabra, que el carbono es tetravalente. Ya vamos a ampliar en la siguiente pizarra lo que significa eso. Tetravalente. Tiene que ver con cantidad, no solamente de electrones, sino cantidad de enlaces. Número de veces en que se puede unir el carbono. Según ese caso, tetravalente. Pero resulta que ese cuentecito no es del todo cierto. No es del todo cierto. Tetravalente, que lo tenemos de acá de la primera expresión o de la primera característica, lo vamos a profundizar en la segunda. Significa que todos los enlaces de los compuestos orgánicos son enlaces tipo covalente. Si el enlace es covalente, nos debe dar a nosotros, discúlpenme, nos debe dar a nosotros unas herramientas para decir lo siguiente. ¿Qué recordamos de covalente? Bueno, vamos a escucharles. ¿Qué recordamos de covalente en ese caso? Kilian, dígame algo de grado 10 que usted recuerda de enlace covalente. Por ejemplo, ya que estamos hablando aquí de la tetravalencia. Kilian. Dos veces. Claro, Estefi, adelante. Pero bueno, si Kilian va a hablar y habla. Dale, Estefi, y ahorita escuchamos aquí. Lo que yo recuerdo es que, o sea, no eran como la unión de dos átomos y ahí compartían como un par de electrones. Sí, señorita, por ahí es la situación, claro que sí. Muy bien, gracias, Estefi. Kilian, complementa lo que nos propuso Estefi. Kilian. No, profesor, iba a decir lo mismo. Iba a decir lo mismo. Bueno, Sí, okay. sí. Sí, Profe, ¿puedo complementar algo? Claro, Liliana. ¿Cómo no? En esa compartición de electrones, la diferencia de sus estados de oxidación estaba entre 1,6 y como 0,5, porque si pasaba 1,7 era iónico y si era menos de 0, si era 0,4 menor ya era no covalente. Ok, Liliana, Polar, muy bien. perdón. Muy bien. Fíjate que aquí entre esas dos opiniones construimos 3 aspectos, por mencionar, no más, por no mencionar muchos. 3 cosas interesantes. Liliana y Stephanie nos comentan que si el covalente ocurre, hay compartimiento o hay un compartir de electrones. O sea, no hay dueño del enlace. ¿Cierto? No hay dueño. Cuando usted comparte algo, ese algo que comparte no es suyo. Es de las personas con las que los comparte, de todos. Si usted va a hacer un trabajo en grupo de 2, se supone que ese trabajo no es de uno solo. Yo hago una parte, tú haces otra. La nota es para los 2. Primera palabra, compartir. Segunda palabra, Liliana nos habla de valores. Si es covalente, la diferencia de electronegatividad, aquí tengo que abreviar porque obviamente se dan cuenta que esto aquí no alcanza mucho para escribir. La diferencia de electronegatividad, o sea, ¿qué tan
qué tanta fuerza hay entre dos o tres elementos que se van a unir? ¿Qué tanta fuerza? Haciendo una comparación, si me permiten, es como si diríamos, ¿qué tanto es el Producto Interno Bruto de un país? Pues así será su desarrollo. ¿Qué tanto invierten del Producto Interno Bruto un país en atención a sus ciudadanos? Bueno, ahí estaríamos hablando de un desarrollo social. Pero si además de eso hay muchísimo dinero, hablaremos entonces de potencias. Y esa diferencia económica entre los países crean desigualdades. Entonces hablaremos de países poderosos y hablaremos de países débiles. Si nos metemos en Producto Interno Bruto, haciendo una comparación, si me permiten. Aquí la diferencia de electronegatividad en el covalente siempre tiene que ser menor, ya que Lili nos hablaba de unos valores. Tiene que ser menor a 1.7, que muy claramente ella nos recordaba. Si es superior a 1.7 es iónico. Ese iónico aquí, en este espacio de los viernes, no me interesa, porque en el espacio de los viernes siempre hablaremos del covalente. Siempre hablaremos del covalente. Y la tercera deducción que podemos hacer de lo que nos comentaba Stephanie y Liliana es que pueden haber distintas clases de enlaces covalentes, porque ese compartir puede ser de diferentes maneras. Eso es lo que vamos a complementar en el día de hoy. Primero voy a empezar con una simbología y luego vamos especificando. El año pasado, probablemente, ustedes hacían eso en covalentes. Podían utilizar esta simbología de un signo igual. O en varias ocasiones pudieron haber hecho esta simbología. Pues las clases de enlaces covalentes en los compuestos orgánicos fundamentados en la tetravalencia del carbono pueden ser a lo sumo de tres clases. Uno simple, uno doble y uno triple. Vamos a complementar eso. ¿Qué significa que sea simple o qué significa que sea doble? Muchísimas cosas tienen por decir. El simple tendrá unas consideraciones muy distintas al doble y a su vez al triple. Voy a preguntar a Sharon Solán. Sharon. Dígame, profe. Ay. Sharon, tranquila. Voy a mostrarte esta nueva pizarrita, la número 3. ¿Cuántos electrones se comparten aquí en ese guión mostaza? Uno. Un solo electrón. ¿Se Creo. comparte uno? Listo, ya. ¿Qué opina Isabela? Isabela, Profe, dime. ¿puedo Dime, decirlo Dani. yo? Claro, Daniela, ¿cómo no? Te escuchamos. ¿En cuál de los tres? ¿En el primero? En el primero, sí, señorita. Hasta Ahí está. donde entiendo se comparten dos, uno de cada lado. Ok, excelente, Dani. Excelente. En cada extremo hay un electrón. Entonces, aquí entraríamos nosotros mucho más adelante, muchísimo más adelante. Vamos a mirar, bueno, de cuántas maneras se puede romper ese enlace. O por qué entiendo yo que hay unas sustancias que pueden ser líquidas, pero de un momento a otro se convierten en gases. Y son altamente peligrosas, muy tóxicas. Eso lo vamos a explicar desde ese punto de vista. En cambio, en el doble, como hay dos guiones, hay 4. Exacto, en total se comparten 4. Y en el triple, en total se comparten, exacto, 6 electrones o 3 pares, como le quieras decir, ¿verdad? Esos son los primeros compuestos orgánicos que nosotros debemos relacionar porque son los básicos. A partir de ahí me generan todos los demás. Entonces, como podemos generalizar, vamos a aprovechar el espacio enseguida para generalizar. Todos los compuestos en los cuales exista la terminación ano, ejemplo,
el gas cloacal o metano, el butano que hablábamos con el cigarrillo, el propano, que es el que hace parte del gas domiciliario con el que nosotros cocinamos todos los días. Metano, butano, propano, se parecen en que las últimas tres palabras son las mismas. Ahorita les voy a decir por qué. En cambio, en los alquinos, en biología nos hablan de una hormona vegetal y que se relaciona con la maduración de hojas y la maduración de frutas. Y es un gas y será tan importante que por eso yo puedo diferenciar entre el olor de una guayaba, como le decimos aquí en la sabana, verde o biche, a una guayaba madura. Ese gas termina en estas tres letras, eno. Entonces hablamos de eteno o etileno. Pero, Profe, disculpe. Lo que pasa es que se escucha como un sonido y no lo hace entender a uno bien. Creo que mis compañeros también lo escuchan. Es como el roce del micrófono. Hace ratito. Sí. Lo que pasa es que tengo ¿cómo te digo? Tengo los auriculares conectados y como que lo muevo con el brazo al escribir. Pero ok, lo tendré en cuenta. Gracias, muy amable. En cambio, cuando exista al menos un enlace triple, porque pueden haber dos, muchísimos, dependiendo de la cadena, esa sustancia terminará en estas tres letras, ino. ¿Por qué termina en ano? Porque el compuesto pertenece a unas sustancias a las que llamaremos alcanos. Por ahora me sirve esto. Todo alcano va a tener como grupo funcional enlaces covalentes simples. Los que tengan al menos un enlace covalente doble ya no se llaman alcanos, se llaman alquenos. Alqueno. Y en consecuencia, el que tenga uno o más enlaces covalentes triples o que su nombre termine en ino, se llama alquino por el grupo funcional que sería el enlace covalente triple. Vamos a mencionar tres ejemplos con nombres. Yo no tengo por qué saber todo. Yo que voy a saber qué significa but, qué significa, no, todavía eso no lo hemos dicho. Pero si a mí me dicen pentano, termina en ano, al menos debe tener enlace covalente simple. Por ahora me sirve eso. Si me dicen penteno, termina en eno, al menos debe haber un enlace covalente doble. Si me dicen pentino, ya el grupo funcional es triple. Pero ¿qué sucede? Sucede lo siguiente, que llámese alcano, llámese alqueno o llámese alquino, si tengo en cuenta la tetravalencia de la que hablábamos aquí, pueden existir varias alternativas para llegar a 4, que existan por cada carbono 4 iones, está cumpliendo tetravalencia. Pero es probable que exista un enlace covalente doble y dos enlaces covalentes simples. Entonces, profe, aquí hay de dos tipos. Yo te diría así. ¿Cuál es el más importante? Será el más importante aquel que comparta más electrones. Entre un simple y un doble es más complejo el doble porque tiene más electrones. Entre un doble y un triple es más complejo el triple porque tiene 6 electrones totales o 3 pares, 2 electrones totales, falso profe, 2 pares o 4 electrones totales o un par de electrones totales para el alcano, para el alqueno o para el alquino, ¿cierto? Ahora, si solo hay un enlace simple y
y un enlace triple, pues en cualquiera de estos tres casos se cumple tetravalencia. Aquí se cumple tetravalencia porque hay 4. Aquí se cumple tetravalencia porque hay 4. Aquí se cumple tetravalencia porque hay 4. Pero también podría ser, profe, ¿por qué no? Que existan 2 enlaces covalentes dobles. También me da 4 y sigue siendo un alqueno. El problema es que como aquí ya hay 2 carbonos, me voy a valer de castellano. Isabela Martínez. Isabela. Isa. Tierra llamando a Isa. Isa, ¿cuántas cosas? Tranquilo. Esa es eso, o sea, yo no molesto por las cámaras, solo al inicio. ¿Cierto? Pero lo importante es que usted me esté escuchando y me están demostrando que sí lo están haciendo. Isa, cuénteme algo. En castellano, ¿qué prefijo podemos utilizar para indicar que existen 2 cosas iguales? Que existen 2 cosas iguales. Isa, ¿qué prefijo en castellano podemos usar para eso? Estará correcto decir esto. A continuación se presenta el trío conformado por John Jairo Macareno y Laura Macareno. ¿Es correcto decir eso? Trío, pero solo hay 2 personas. Sería igual. Sería igual. Bueno, la idea es esta. Pero no. Sí, existen 2 enlaces covalentes dobles, me da 4. ¿Cierto? 4 electrones. A eso le vamos a decir di, que significa 2, o bi, que significa 2 también. Eso le vamos a decir un dieno. O sea, es un alqueno que tiene 2 enlaces dobles. 2 enlaces dobles. Pero si la cadena es larga y existen 3 enlaces dobles, a esa cadena o a ese compuesto generalmente le podemos decir trieno. Ya después daremos nombre, no te preocupes por eso. Estamos en generalizaciones primero. Trieno o polieno representa 4. Incluso un polieno puede ser trieno, porque ya tiene 3 o más. Pero si en la cadena existe esto, mira que esto existe. Aquí no lo dijimos, pero aquí sí lo estoy diciendo, porque yo no puedo colocar 2 enlaces triples seguidos, porque estaría por fuera de este concepto. Aquí, tetravalente, que significa 4. Entonces, si es tetravalente, tiene que cumplirse. En este caso es 3 y 1, 4, y aquí le coloco el otro 4. Significa que aquí hay 4 valencias y aquí hay 4 valencias. Entonces, este señor lo podíamos generalizar diciendo di, separo por un guión, ino, di-ino. Si tiene 3, tri-ino, y así sucesivamente. ¿Qué es eso de cadena? Como está diciendo. Identifiquemos cositas. Supongamos esto. Vamos a hacer estos primeros ejercicios tomando como referencia la misma cantidad de carbonos para que notes la similitud, pero también la diferencia que puede haber. Supongamos esto.
un enlace doble y este es un enlace simple. En cambio, hay uno triple. Se supone que aquí tendría que haber uno simple. ¿Qué notamos? Que están los carbonos solitos. Y usted nos acaba de decir acá alcano, alqueno o alquino. Si en una cadena como esta es un carbono tras de otro, no existen otros elementos más, yo debo llenar completar esas 4 valencias con hidrógenos, haciendo lo que ustedes trabajaban el año pasado como la fórmula electrónica o de Lewis. Entonces, mira, como son los primeros, nos va a tocar así, pero no importa. Lo importante es que usted me entienda. Los puntos rojos son los electrones. Cada carbono tiene ¿cuántos dijimos? Me voy a regresar. O se me olvidó o no lo escribí. No, señor, aquí está. Cada carbono tiene 4 electrones de valencia. Cada carbono. Bueno, usted me colocó esta cadena, una cosa tras de otra, y lo dejo así. Complételo con hidrógenos. Ah, bueno. Entonces, como este carbono tiene un solo enlace o un solo electrón que comparte con este señor, 4 menos 1, 3. Entonces, vamos a colocar 3 electrones. Perdón, voy a utilizar otro color para que observe la diferencia. Vamos a colocar 4 puntos contando el rojo. Entonces yo tengo que colocar 3 puntos blancos. 3 puntos blancos y el rojo 4 para este, donde está el cursor. Ahora analicemos el de la izquierda. El de la izquierda tiene 1, 2 y 3 ocupados. Y debería tener 4. A 4 le quito 3, me resta 1. Le coloco un punto más. Me voy a este de la izquierda. Este de la izquierda tiene 1 ocupado con este señor y 1 ocupado con este señor. 4 menos 2 nos daría 2. Coloco un punto y coloco un punto. Ahora me pregunto, ¿cuál es el único elemento de la tabla periódica? Oscar Pérez, el único elemento de la tabla periódica que tiene un solo electrón de valencia. Oscar, ¿cómo se llama ese elemento? Si no estoy mal es el hidrógeno. Sí, señor, no está mal, es cierto, el hidrógeno. ¿Dónde van a llegar hidrógenos? Los hidrógenos van a llegar a los sitios que tengan posibilidad de unirse. ¿Y cuáles serán esos sitios? Estos no, este no, este no. Se unirá aquí, voy a colocarlo en mostaza, aquí y aquí. Me voy para el otro, solo aquí. Me voy para este, a la izquierda y hacia arriba. Y listo, coloco H. Me decían el año pasado en fórmula electrónica o de Lewis. H, en todos los puntos mostaza, H, porque es el único elemento que tiene un único electrón de valencia. Hidrógeno y lo mismo aquí. Mira todo lo que me ayuda a hacer esto en generalidad. Este señor, simple, 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 simple y simple. ¿Qué puedo hacer de aquí? Yo aquí puedo sacar la fórmula molecular de este compuesto. Pero ya de entrada sé, este señor es un alqueno, porque hay un enlace doble. Es un alqueno. No sé cómo se llama, profe, pero es un alqueno. ¿Y por qué? Porque tiene un enlace doble. Ah, ok. Listo. Voy a borrar aquí para aprovechar todo lo que hemos recordado aquí. Si quiero sacar la fórmula molecular de ese compuesto, me va a ayudar ahora alguien a calcular esa fórmula molecular.
en orgánica también se utilizan esas fórmulas, bueno, para no colocar todo eso. Fórmula molecular. Y en ese caso me va a ayudar Mario José. Mario José, colabórame con la fórmula molecular de este compuesto. Mario José. No van a hacer. No la sabe. Usted sí la sabe. Lo que pasa es que no se acuerda, Mario. No te preocupes, que usted sí sabe. Juan Daniel, ¿cuál sería la fórmula molecular de este compuesto, Juan? Ay, profe, me cogió como fuera de base. Bueno, listo. No recuerdo bien. No hay problema. Vamos para adelante. No se preocupen por eso. Sara Daniela. Sarita. Sí, profe. ¿Cuál sería la fórmula molecular, Sarita, de ese compuesto que estamos mirando allí? Profe, yo no estoy segura, pero si no estoy mal, la fórmula molecular se halla multiplicando la masa por el número de átomos. La masa por el número de átomos. Bueno, muy bien, Sarita. Muy bien. Cuando a mí me dan la fórmula, ¿esta fórmula qué tipo de fórmula es? Es una fórmula estructural, enseñada en el 10º grado, porque me está indicando quién se une con quién y cuántas veces se unen. Eso es una fórmula estructural. Si a mí me dan la fórmula estructural, yo puedo calcular la fórmula molecular. ¿Cómo lo hago? Haciendo conteos sencillos. Si me dan la estructural. ¿Qué cuento primero? ¿El carbono o el hidrógeno? Profe, yo contaría primero el hidrógeno porque hay más. Yo te diría no. Es cierto que hay más, pero recuerde que aporta menos porque su masa es menor. Ah, correcto, profe. Además, el esqueleto de la ya les dije, de la cadena carbonada siempre serán los carbonos. Van a ir de primero. ¿Cuántos carbonos existen? 3. C3. ¿Cuántas H's existen? Contamos las H's. 6. 6 H's. Mira que aquí viene, mira que sin querer, o más bien yo sí quería, es meter en su cabecita y recordar todo eso de fórmulas mínimas, moleculares, estructurales, fórmula de Lewis y no sé cuánto, porque eso viene en el próximo diagnóstico, me sirve. Profe, ya no quiero la molecular, ya yo quiero es la mínima. Se le tiene, y si no se le inventa, no mentiras, se le tiene. ¿Cómo calculábamos la fórmula mínima? Me decían el año pasado. La fórmula mínima, como su nombre lo indica, aunque también se le llama bruta o fórmula parcial, es la simplificación, la más pequeña expresión de una fórmula. ¿Cómo caramba sé yo que la fórmula del agua, esa es la fórmula mínima? Pues sí, porque el oxígeno tiene subíndice 1. El oxígeno tiene subíndice 1 y el 1 no tiene mitad exacta. Por eso es mínima. Pero también es molecular en algunos casos. ¿Qué hacíamos para la mínima? La mínima tiene la misma estructura de la molecular, o sea, va a estar conformada por carbono e hidrógeno, pero me doy cuenta que 3 tiene tercera y 6 también tiene tercera. Tercera de 3, 1. El 1 no se escribe. Y tercera de 6. Entonces queda CH3. CH, CH3. segura. Tercera de 6, ¿cuánto es? CH2. 2. Ah, no, 2. Okay, no importa. Miren, no importa que nos equivoquemos. Aquí nadie cobra por equivocación. Jamás, jamás. Tercera de 3, 1. Tercera de 6, 2. Mira, la molecular es real porque está de acuerdo con la estructural. ¿Sí ves? Hicimos el conteo, hicimos las H's, listo. Esa es la molecular. La mínima resulta, como su nombre lo indica, más pequeña que la molecular, pero igual yo la puedo demostrar teniendo en cuenta lo que nos decía ahorita, el peso molecular,
cuál es la proporción, pero bueno, eso sería tema de otra cosa. Mira lo que hicimos. Recordamos fórmula estructural, recordamos fórmula molecular, recordamos fórmula mínima, y así usted no sepa cómo se llama esa sustancia, lo que usted sí sabe es que esta sustancia es un alqueno. ¿Por qué es un alqueno? Porque en su forma, se me fue aquí, se me fue el dedo, esto está aquí. Es un alqueno, ¿por qué? Por la presencia del enlace doble, que es el grupo funcional. Pero quiero ser ambicioso con ustedes. Me ha rendido esto porque pensé que no íbamos a alcanzar, pero sí, me faltan 5 minutitos todavía. Quiero ser ambicioso porque yo sé que ya usted se dio cuenta de algo. O bueno, si no se ha dado cuenta, mejor. Supongamos que ahora salgo con este cuento. No son 3 carbonos, sino que son 4. Y ahora tiene el enlace doble en la mitad y los demás enlaces son 5. Para no demorarnos, yo sé que cada carbono tiene 4. 4 menos 1 me daría 3, ¿verdad? Y como el único que tiene un electrón es el hidrógeno, coloco CH3. ¿Sí ves? Voy para este. Cuente todo lo que está antes y después del elemento. 1, 2 y este, 3 hasta 4. Coloco una sola H. Puede ser arriba, puede ser abajo. No importa. Me voy para este. 1 negro y 2 azules te va a dar 3. Y el carbono es tetravalente. Entonces aquí usted me coloca 1 para que me dé 4. Y este señor, como es exactamente igual a este señor, porque tiene un solo electrón ocupado, pues hacen falta 3. Mira lo que hicimos aquí, si lo compara con lo que acabamos de hacer acá. Si usted me cuenta esto, 1, 2, 3, te va a dar lo mismo que esto, 3. ¿Sí ves? Pero como el primer ejercicio lo hicimos así. Y aquí estamos un poquitico más avanzados. Si quiero la molecular, cuento los carbonos. ¿Cuántos carbonos? 4. ¿Cuántas H's? ¿Cuántas H's totales? 8, profe. 8. Muy bien, 8 H's totales. Pregunta. No voy a preguntar nada todavía. Ariana. Aquí Arianita. Aquí estoy. Listo, Arianita. ¿Cuál sería la mínima de esta estructura, de esta fórmula molecular, Arianita? ¿La mínima cuál sería? Ambos tienen mitad, entonces quedaría C2H4, pero esos todavía tienen mitad, Ok. entonces quedarían CH2. Ok, yo hago lo que usted me diga, Ariana. CH2, muy bien. Así es, tiene toda la razón. Cuarta de 4, 1, cuarta de 8, 2. CH2. Pero quiero que mires algo, por si no te has dado cuenta. Matemáticamente, ¿qué es 6 de 3? ¿Qué es matemáticamente 6 de 3? Ok, ¿qué es matemáticamente 8 de 4? El doble. Eso, excelente, el doble. Entonces aquí llegamos a una conclusión que a mí me tocaba, después de unas 6 clases más o menos de orgánica, que los muchachos me dijeran eso. Nosotros la conseguimos en 15 minutos. Muy pilosos ustedes, de verdad. Muy pilosos. El doble. Entonces, en un alqueno que puede tener muchísimos carbonos o pocos carbonos, 4, 3, 5, 10, 90, 100, 1.000.000, porque los compuestos orgánicos son muy variados en la naturaleza. Sí, dime. Que ahí como quedó de H2,
Por eso es que se denomina alqueno, ¿no? Por los dos que quedaron del hidrógeno. Ah, ¿usted se refiere a la fórmula mínima? A esta. Sí. CH2, que es exactamente igual a esta. Bueno, muy bien, mira. Recuerden, es alqueno por la, mira que aquí la tablita lo dice, es alqueno por la presencia del enlace doble. Por eso es lo que le está diciendo, que sí, señorita, es por los dos que quedaron ahí. Exactamente. Ah, ya. ¿Ok? Pero lo que yo quiero decirles es lo siguiente. 8 es el doble de 4, así como 6 es el doble de 3. Y si la cadena tiene 10 carbonos, si la cadena tiene 10 carbonos y un solo enlace doble, ¿cuántos hidrógenos tendrá? Una cadena tiene 10 carbonos y un solo enlace doble. ¿Cuántos hidrógenos tendrá? ¿Cuál es el doble de 10? 20. 20. Ok, fíjense que aquí viene la parte deductiva de la matemática. Todo alqueno, ojo, todo alqueno que sea así, lineal, uno tras del otro, o como también le vamos a llamar más adelante, abierto, todo alqueno abierto o lineal, uno tras del otro, yo puedo encontrar su fórmula molecular usando esta expresión que acabamos de encerrar en verde. ¿Qué significa la N? La N no es número de moles. La N significa número de carbonos. Si hay, por eso les preguntaba, si hay 10 carbonos, pues 20 hidrógenos, profe, porque 2 por 10, 20. Si yo reemplazo la N por 4, mira, con la mínima no me voy a meter. ¿Por qué? Porque es muy probable que las mínimas sean iguales en todos los compuestos. Claro, ¿cuál es la mínima de C10H20? Décima de 10, 1. Décima de 20, 2. La misma CH2. ¿Sí ves? Las fórmulas mínimas son exactamente iguales, pero no le pasa a las fórmulas moleculares. Entonces yo me voy a guiar por la molecular, no por la mínima. Si yo reemplazo esta N por el 4, mi cabeza piensa 2 por 4, 8. Míralo aquí. Entonces me pueden dar la fórmula estructural para llegar a la molecular, a la mínima, o para llegar a la fórmula general de estas. Es la que vamos a empezar a trabajar en la siguiente clase. Y recordemos que el carbono, además de ser el primero en su grupo, tiende a estar sólido en asocio con otros. Ejemplo normalito, para ya terminar aquí y cerrar esta partecita. Cuando nosotros vamos a hacer un asado, vamos y compramos ¿qué? ¿Qué compramos por ahí que nos venden por libras para hacer un asado? Carbón. ¿Qué compramos? Carbón, ¿no? Carbón, sí, señorita, claro, sí ves. Entonces, el carbono, a pesar de ser el primero en el grupo, no es un gas, profe. Es sólido por la masa y por la abundancia que tiene en la materia orgánica. Bueno, chicos, dejamos allí. Nos vemos mañana. Afortunadamente nos vamos allí a estar conociendo ya de manera presencial mañana en el Pre-Infes. Que mi Dios me los bendiga. Cuídense, por favor. Bueno, profe, Chao. Profe, chao. Muchas gracias. Chao, profe. Muchísimas gracias. Chao, profe, gracias. gracias. Chao, Chao, profe, gracias. Chao.